Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a esperar el tiempo prudencial para que se sigan conectando sus compañeros e iniciamos la clase de forma regular.
Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Buenas tardes con todos. Hola muchachos, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Buenas tardes, abogado. Muy bien. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra en este día? Muy bien, tranquilo, gracias a Dios. Empezando la semana con pie derecho, con la mejor energía positiva, ¿sí? Siempre debemos ponernos positivos, ¿no? A pesar de cualquier circunstancia, si nos maten de iras, siempre debemos poner de parte. Ustedes mejor, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal el fin de semana, muchachos? ¿Qué ha habido de novedades? Sí, bien, gracias a Dios. Qué bueno, Naye, excelente, me alegro mucho. Bueno, y en este sentido ya ustedes han ido eh, recabando calificaciones a lo largo del parcial. Eh, Hay casos que ya me resultan preocupantes. Ahorita ya es ya cuando empezamos a ver y empiezo yo a identificar los casos preocupantes, muchachos. Hay personas que no han presentado ninguna tarea y ¿saben qué es lo peor? Que no tienen ni una actuación. Recordemos que yo ya les había adelantado este particular, ¿verdad? ¿Sí o no? Y ahí vienen ya los casos, en este caso, no resulta necesario ni nombrarles, ¿no? Porque cada uno sabe quién sí y quién no. Pero yo ya voy identificando uno, dos, tres casos Abogado, que ya están complejos, ya. Y ahí vienen las preocupaciones, muchachos. Verán que el día que saquemos los promedios, van a empezar a aparecer los primeros asustados. Pero esto ya es responsabilidad de cada uno de los estudiantes, como se los he venido manifestando de forma progresiva durante el desarrollo del ciclo. ¿Alguien me quería preguntar algo? sí, disculpe, me olvidé de alzar la mano. ¿Me permite apagar un ratito la cámara? Sí, voy a ver el cargador. Ya. Entonces, de esto, muchachos, les manifiesto, porque ya empiezo a identificar yo los casos que tienen problemas, ¿sí? Ustedes ya han de haber revisado el aula virtual y la plataforma, ¿no es cierto? Y en este sentido, ustedes ya deben haber verificado que ya están calificadas las tareas, ¿sí? Yo, como siempre les digo, vean, siempre voy a encontrar de todo, como dice un refrán, ¿no? De todo hay en la viña del Señor. Y ahí mismo hay algunas personas ya lo saben bien. ¿En qué formato debían presentar la tarea? Formato PDF. APA, Ah, no es cierto, en formato PDF. Y aún así, hay personas que han subido la tarea en Word. Si se dan cuenta de que son mal llevados algunos. Y en ese sentido ya les baja la calificación. ¿Sí o no? De igual manera, en el cumplimiento de las directrices pertinentes. Pero como digo, ya eso es responsabilidad neta de cada estudiante. ¿Sí? En este caso, ya es responsabilidad de cada estudiante si cumple o no con las reglas e incluso con las actividades. Yo ya, como les manifiesto, ya tengo identificados tres casos que en el momento en el que ya empecemos a sacar promedios la próxima semana, van a tener sorpresas, ¿sí? Y como les manifiesto, ni siquiera resulta necesario nombrarles porque cada quien sabe lo que hace y cada quien sabe lo que no hace, ¿sí o no? Ya son cuestiones personales, ¿sí? Que en este sentido
llegan a tener su repercusión, ¿sí? Y aquí el tema es que cuando ya nosotros saquemos los promedios de otra semana, ahí vamos a tener las novedades de algunos estudiantes, muchachos. Así que, como les manifiesto, esto ya indiferentemente corresponde a la responsabilidad y a la obligación de cada uno de los estudiantes, ¿verdad? Incluso yo se los he venido repitiendo, se los he venido recalcando, pero veo que hay personas que en este caso no, o no me atienden, o no me escuchan, o simplemente no han aplicado lo que yo les he venido aconsejando, ¿no? Porque ya como les manifiesto, no es mi responsabilidad, ¿sí? No es mi responsabilidad. Ya el que apruebe, aprueba, y el que no, ya lamentablemente perderá, ¿sí? Hay personas que no han presentado ninguna de las dos tareas. ¿Y saben cuál es el problema? De que tampoco tienen ni una actuación. Entonces, en ese sentido, ahorita ya están con 3 puntos menos al promedio. Al promedio general tomarán en consideración eso, ¿sí? Porque cada uno de los valores de los indicadores va al promedio general. Y ya hay 3 personas en este caso que no tienen ni una tarea y no tienen actuaciones. Entonces, esto va a repercutir obviamente de manera posterior. Eh, yo siempre se los he manifestado, ¿sí? Yo siempre se los he manifestado. Y en este caso no es nada nuevo, ¿no? Porque en todos los cursos siempre hay elementos así, pero los cuales están sufriendo de manera posterior. ¿Sí? Advertencias se las he dado, conmigo pierden. Yo no hago pasar y yo no regalo notas. ¿Sí? Pueden ir a hablar con quien quieran al final, que igual van a perder conmigo. ¿Sí? Así que ahí les anticipo eso ya para lo que concierne al próximo parcial, ¿no? Porque de este ya estamos concluyendo esta semana el primer parcial y las actividades pertinentes, muchachos, ¿sí? Así que sí son cositas que me resultan totalmente necesarias informarlas y ponerlas en conocimiento, ¿sí? Una vez más, como siempre les he dicho, qué mejores testigos y qué mejores jueces todos y cada uno de ustedes, que son los que forman parte de la clase de manera permanente, ¿verdad? Ustedes saben quién participa, ustedes saben quién no lo hace. En el mismo sentido, ya la próxima semana, yo como les manifiesto, yo saco los promedios con ustedes, con todito el curso, ¿sí? Yo aquí incluso uno por uno vamos a ir agregando los valores en los indicadores correspondientes de mi matriz. ¿Sí? Así que ya hay personas que tienen que empezar a preocuparse. ¿Por qué? Porque vamos a ver en este caso cómo están en los otros indicadores. Pero ya identificadas están 3 personas que están en la cuerda floja. ¿Sí? Y como dije, no se me hace necesario nombrarlos, ya cada uno sabe, ¿no? Incluso ya les han de haber llegado las notificaciones de la calificación, ¿verdad? Entonces ya cada uno de ustedes sabe cuánto tiene y cada uno de ustedes sabe cuánto va teniendo ya realizándose una proyección personal. Así que son pequeños detalles que yo como siempre les he dicho, muchachos. Eh, Esto compete y corresponde de forma individual a cada estudiante. Ustedes han venido a lo largo de estas 7 semanas haciendo méritos o no para tener buenas notas o para tener calificaciones pésimas.
¿Sí o no? Ya eso queda a consideración muy personal, muchachos. Pero en sí, ya hay tres casos críticos hasta el momento. Muy bien, bueno, espero que hayan tenido un bonito fin de semana. Yo como les manifesté, ya la próxima semana netamente nos dedicamos a lo que corresponde a la rendición del examen, ¿sí? Y a la socialización de calificaciones, que aquí todos y cada uno de ustedes van a ser testigos de las notas que tendrán, ¿sí? Y como les manifesté, ¿quién mejor que ustedes que están en la clase de manera permanente para, para saber que son calificaciones reales, ¿verdad? Así que yo siempre les he dicho que de mi parte, yo soy súper frontal y soy súper directo, ¿sí? Y que además en este caso yo no ayudo. Ya se los he mencionado y creo que se los mencioné desde la semana uno. Yo todos los ciclos tengo estudiantes perdidos, ¿sí? Todos. Entonces, con este preámbulo, ustedes se darán cuenta que no va a ser la excepción. ¿Sí o no? Tampoco es que les hago perder de loco, ¿no? ¿Verdad? Sino que cada quien va haciendo méritos y cada quien cosecha lo que siembra. Todo en la vida, de hecho, no es algo solamente en el ámbito académico. Cada quien cosecha lo que siembra, muchachos. Si hacen cosas positivas, tendrán resultados y frutos positivos. Y de igual manera se actúan de forma irresponsable, que me importista, también. Y las personas que por A o B circunstancias lleguen a perder, simplemente tendrán que repetir el ciclo de nivelación. Así de claro y así de directo soy. ¿Sí? Y una vez más les reitero, yo no ayudo. Así que ahí sí podrán pararse de cabeza, pero el que pasa, pasa y el que pierde, pierde. Así que, como se los he explicado, así son las cosas conmigo, muchachos, ¿sí? Así son las cosas conmigo. Y bueno, una vez más, aunque ya se los he dicho un montón de veces, ¿no? Guerra avisada no mata gente, ¿no es cierto? Como se los he dicho. Y en este caso ustedes ya se han ido dando cuenta de ello, ¿no? El cumplimiento de las reglas conmigo sí son estrictas y son rigurosas. No en el sentido de que sea yo un ogro o de que sea un monstruo, sino que simplemente las cosas se tienen que hacer como tienen que hacerse. ¿Sí? Ya lo demás queda a consideración y a libre albedrío de cada estudiante. Perfecto. Bueno, pero y 20. ¿Cómo vuela el tiempo, muchachos? 20 es. Perfecto. Por favor, estarán pendientes a la lista. Maela Agualongo. Buenas tardes, abogado presente. Ah, Caroline Amangandi. Buenas tardes, abogado. Melanie Andagana. Buenas tardes, abogado presente. Jennifer Aponte. Buenas tardes, abogado presente. Alina Arevalo. Buenas tardes, abogado presente. La Henry Borja. Presente, buenas tardes. Cristian Borja. Presente, buenas tardes. Carmen Caicedo. Angelina Camacho. Tardes, abogado presente. Maya Campoverde. Buenas tardes, abogado presente. Alison Castillo. Buenas tardes, presente. Lady Castillo. Buenas tardes, abogado presente. Ángeles Constante. Buenas tardes, abogado presente. Justin Cortés.
Buenas tardes, abogado presente. Elvis Puchipe, Buenas tardes, abogado presente. Valeria Chato, Buenas tardes, abogado presente. Glenda Chávez, Buenas tardes, abogado presente. Cristian Chuchilán, Buenas tardes, abogado presente. Sara Delgado, Buenas tardes, abogado presente. Ángel Fajardo, Buenas tardes, abogado presente. Alejandra Fiallos, Buenas tardes, abogado presente. Heidi Flores, Buenas tardes, abogado presente. Nayerli Gaibor, Buenas tardes, abogado presente. Tiffany Garcés, Buenas tardes, abogado presente. Kerly García, Buenas tardes, presente. Karen García, Buenas tardes, abogado presente. ¿no? Alison Guamán, no, Buenas Mari tardes. García, perdón, casi me salto. Presente. Buenas tardes, abogado. Hola Mari, perdón, casi me salto. Alison Guamán, Buenas tardes, abogado presente. Kerly Guerra, Presente, abogado, buenas tardes. Denis Iswingla, Buenas tardes, abogado presente. Sebastián Hermenegildo, Buenas tardes, presente. Evelyn Hinojosa, Buenas tardes, abogado presente. Doménica Guachi, Buenas tardes, abogado presente. Ángel Jacome, Buenas tardes, abogado presente. Junior Jiménez, Buenas tardes, abogado presente. Joana López, Buenas tardes, abogado presente. Mayerly López, Buenas tardes, abogado presente. Lady Martínez, Buenas tardes, abogado presente. Anderson Ausín, Buenas tardes, abogado presente. Jocelyn Navanda, Buenas tardes, abogado presente. Linda Padilla, Buenas tardes, abogado presente. Luis Patín, Buenas tardes, abogado presente. Bianca Pérez, Buenas tardes, abogado presente. Melanie Pila, Buenas tardes, abogado presente. Doménica Quinche, Buenas tardes, presente. Kerly Quispe, Buenas tardes, abogado presente. Steven Ramírez, Buenas tardes, presente. Ainara Rosales, Buenas tardes, abogado presente. Shirley Santillán, Buenas tardes, abogado presente. Cristian Segovia, Buenas tardes, abogado presente. Jocelyn Tanicucci, Buenas tardes, abogado presente. Natalie Tibán, Buenas tardes, abogado presente. Steven Tixe, John Tirado, Buenas tardes, abogado presente. Denis Tixi, Presente, abogado, buenas tardes. Ángel Ulloa, Buenas tardes, abogado presente. Emily Veloz, Buenas tardes, abogado presente. Melanie Yaguachi, Buenas tardes, abogado presente. Lugina Zambrano, Buenas tardes, abogado presente. perfecto. Muy bien, están con falta Carmen Caicedo y Steven Tixe. Dicen, creo que Vicky Caicedo tiene un problema con el audio, porque creo que sí está hablando, pero no se le escucha. Le veo que levante la mano por lo menos. Ya, arregla el audio, Vicky. Reinicia el dispositivo. Ya, ahí te acepto de nuevo. Y está con falta solamente Steven Tixe. Steven Tixe. Verifiquemos. Hoy ya es 20 de octubre. Bien. Y el listado. Perfecto. Bien, muchachos. Así que
Ya seguirán estudiando, sigan repasando, revisen todo el material desde la semana número 2 a la semana número 7, es decir, hasta lo que vamos a ver hoy, para lo que corresponde al examen. ¿Sí? Eh, Mejor con eso, ustedes salen directitos al feriado, ¿no? Bien, salen a festejar, como también veo que va a haber personas que van a salir a llorar, pero ya es cuestión de cada quien, ¿sí? En este caso, muchachos, el examen va desde la semana número 2 hasta la semana número 8. Tomarán en cuenta esos particulares. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ahí les adelanto ese particular para que lo tengan muy en cuenta. Perfecto. Vamos a continuar viendo los temas correspondientes para la presente semana. En sí, el día de hoy nosotros vamos a tratar de forma estricta sobre lo que corresponde y concierne a la conceptualización de la pericia criminalística, perdón, y la clasificación de la prueba pericial. Puntos importantes, puntos que requerimos conocer, son temas bastante esenciales en este caso que cada uno de ustedes va a tener que ir asimilando para ir resolviendo dudas y de igual forma comprendiendo de forma mucho más detallada y profunda todo lo que concierne al ámbito de la carrera y de la asignatura. ¿Sí? ¿Sí? En la conceptualización de la pericia criminalística, nosotros ya vamos a tratar del ámbito práctico, ¿no? De lo que concierne las funciones, en este caso, del criminalista, ¿sí? Del investigador criminalista, el perito denominado en este caso, ¿sí? Que ya aquí nos vamos vinculando de forma estricta mucho más a las denominaciones y determinaciones de las funciones, en este caso, del investigador criminalista, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a lograr en la presente clase? Nosotros vamos a comprender de manera teórica la conceptualización de pericia criminalística y los ámbitos que forman parte de ella, ¿sí? Como de igual manera la clasificación de la prueba pericial y de los peritos en su ejercicio profesional, dependiendo de los tipos y las características que los distinguen. Porque como vamos a conocer, hay una gran variedad de peritos. ¿Sí? Hay una gran variedad de peritos que se llegan a desempeñar por diversas determinaciones que las vamos a ir analizando a lo largo de la presente semana y que por esta misma razón, como les había manifestado, resulta esencial que ustedes tengan en cuenta estos particulares para que no existan novedades o situaciones que lleguen a repercutir, ¿no? Ustedes siempre deben tener ya un conocimiento consolidado de estos temas que forman parte de la esfera de educación y aprendizaje en lo que concierne y en lo que compete a la criminalística. ¿Sí? Conceptualización de la pericia criminalística. La actividad de los peritos que despliegan el proceso se designan como experticia, peritación, informe o dictamen fiscal, pericial, perdón. Que aquí es donde ustedes van a demostrar y a implementar de forma objetiva, debidamente comprobada, verificada a través de el ámbito de análisis y valoración técnico-científica en las diversas disciplinas los elementos que forman parte de la escena del crimen o del lugar de los hechos del presunto cometimiento de un delito, como lo hemos venido hablando de forma permanente, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, cuando nosotros hablamos de experticia, estamos hablando de un conocimiento ya mucho más técnico, científico, ¿no? Estrictamente a un área en particular. También en la práctica y en la doctrina se hace uso de los vocablos pericia y peritaje, ¿sí? Para referirse a su desempeño procesal. Pero aquí hay una cuestión. Pericia y peritaje no son lo mismo, ¿sí? Cada una de ellas tiene una distinción.
Incluso en este caso hasta la denominación del perito, ¿no? Cuando estamos hablando del perito en sí, estamos hablando de la persona, del profesional que cuenta con los conocimientos, los técnicos y científicos especializados en relación a un área, a una rama, a una disciplina, ¿sí? Mientras que cuando estamos hablando de pericia, estamos hablando, muchachos, de las habilidades, ¿sí? Del conocimiento, en este caso, de la sabiduría, del aprendizaje empírico, es decir, los aprendizajes obtenidos por el perito a través de su campo de aplicación o de su trabajo, que en este caso también, si bien es cierto, refiere a un conocimiento técnico, ¿no? Pero aquí estamos hablando de las habilidades del perito, ¿sí? De las habilidades del perito. Mientras que el peritaje corresponde y refiere de forma estricta ya a las acciones, a las funciones, al trabajo, al análisis, a la valoración desarrollada por el perito, pero ya en un caso en particular, ¿sí? En un caso práctico. Ejemplo. En este sentido, perito es la persona, ¿no? En sí que tiene y cuenta con estos conocimientos técnicos, científicos en algún área. Yo qué sé, Gabriel Ulloa es una persona que tiene preparación, ¿no? En balística, ¿sí? Él tiene preparación, tiene conocimientos específicos en balística, ¿ya? Estaríamos hablando en este caso del perito, ¿no? Pero aquí, el desenvolvimiento del perito en sí, las habilidades con las que cuenta Gabriel, los temas en los que él ya ha podido desarrollar a través de su práctica y de su experiencia, es la pericia, ¿sí? Pero, para que me entiendan de mejor manera, un ejemplo práctico. Si bien es cierto, ya hemos hablado del perito y la pericia, ¿no es cierto? Está comprendido esto, ¿verdad? El peritaje, en cambio, viene a ser la aplicación de los conocimientos de Gabriel en el cometimiento de un delito en el que le dispararon a Juanito Pérez en el Parque de Guarán, ¿sí? En el cual él ya llega a realizar la valoración tanto del arma de fuego encontrada en el presunto sospechoso, ¿sí? De igual manera empieza a realizar las diversas los diversos análisis, comparaciones, cotejamientos de estos elementos prácticos en sí directamente conectados a ese caso en particular. ¿Sí? Ahí nosotros estamos hablando de peritaje. ¿Por qué? Porque ya Gabriel está aplicando sus conocimientos de manera específica a un caso en particular, ¿verdad? ¿Para que me entiendan de mejor manera? Ya, mismo caso, Melanie Yaguachi es experta en accidentología. Ella tiene preparación, cuenta con habilidades, tiene experiencia en este ámbito de accidentología. ¿Ya? Estamos hablando de la pericia. Pero a Melanie la designa como perito para que realice y elabore el informe de determinación de responsabilidad y la determinación de la causa basal del accidente suscitado entre Lugina Zambrano y Karen García. Ella ya está yendo a aplicar sus conocimientos en un caso en particular, ¿verdad? ¿No es cierto? Ya estamos hablando de un caso práctico, de un caso detallado. Eso, a eso se le conoce como peritaje. Alvarado Belloso advierte que estos no son sinónimos. En tanto, pericia es la habilidad y destreza en conocimiento de una ciencia o el desarrollo de la actividad, es decir, de la preparación, el conocimiento, la experticia del perito, ¿sí? A eso se le conoce como pericia. Mientras que el peritaje o peritación ya es la aplicación de esos conocimientos en un caso práctico en particular. ¿Ya? Esa es la diferencia entre pericia y peritaje.
Se es coincidente con Alvarado Belloso en cuanto al significado de la pericia, como capacidad, habilidad o competencia del perito. Sin embargo, se es de la consideración que entre la peritación y el peritaje hay matices también distintivos. La peritación tiene que ver con las acciones o procedimientos llevados a cabo para conseguir la encomienda judicial y peritaje es el resultado. Es decir, peritación son los pasos, ¿no es cierto? Ejemplo práctico. A Lugina la designan como perito en este sentido para lo que corresponde a la función de la inspección ocular técnica. ¿Ya? En criminalística de campo. ¿Ya? O más práctico, a Lugina la designan como perito en criminalística de campo. ¿Sí? Lugina en este caso, ¿qué va a hacer? Va a realizar la protección del lugar de los hechos, va a realizar la inspección ocular técnica, va a realizar la ubicación y fijación de los indicios, ¿no es cierto? Va a realizar el levantamiento de los indicios, el empaquetado, ¿sí? El embalaje, perdón, el embalaje de los indicios y el etiquetado, ¿sí? Eso, ¿qué está haciendo en este caso Lugina? Está cumpliendo los pasos, ¿no es cierto? ¿Qué debe seguir? Pero aquí en este sentido, Alvarado Belloso también determina que, en cambio, peritaje ya es el resultado de esa investigación, ¿sí? Es decir, en el peritaje puntual, es la determinación de que Karen García es la persona que cometió dicho delito, ¿sí? O que Karen García en este caso fue la persona que disparó el arma. ¿Sí me van a entender? ¿Ya? Es decir, este es el proceso, peritación corresponde al proceso y peritaje netamente al resultado, ¿sí? La concreción de las operaciones desarrolladas, en este caso por él. En cuanto a las funciones de la prueba pericial criminalística, el debate teórico se centra en lo fundamental respecto al sujeto que históricamente se ha considerado destinatario de la prueba, es decir, el órgano jurisdiccional. ¿Quién es el destinatario de la prueba? El juez, ¿sí? O la autoridad competente o los jueces que forman parte, en este caso, del tribunal penal, ¿ya? A quienes ustedes les van a conceder estos informes periciales para que ellos puedan llegar a resolver y a tomar una decisión en total apego a derecho. Sin embargo, la actuación pericial, ya sea en su condición de acto o medio de prueba, según corresponda, cumple en cada una de las etapas del proceso una función en específico y no únicamente resulta de utilidad al juzgado. En este caso, nosotros debemos tomar en cuenta que eh, cada uno de los peritos cumple un rol en particular. Está destinado al cumplimiento de una función específica. ¿Sí? Y en este caso, dependiendo de las diversas etapas del proceso, cumplen ciertas funciones en particular, ¿no? Que no únicamente resulta, como lo manifiesta aquí, de utilidad al juzgado. ¿Quién creen ustedes que es el responsable de la investigación penal en el inicio de un proceso judicial? Lendita, tú ya no. Sí. Démosles chance a los muchachos. A ver, yo. Evelyn, El no, a responsable ver. de la fiscalía, Ya. perdón, se... ¿Dónde está yo? Joa López, ¿no? Exactamente, ¿no? En ese sentido, el fiscal es el titular de la acción pública penal, ¿sí? Él es la primera persona que va a empezar a dirigir el proceso de investigación, ¿sí? Él va a disponer las diversas actividades, pericias, funciones, en este caso, actividades que van a tener que desarrollar el departamento correspondiente, en este caso la Policía Judicial, con el único propósito de seguir esclareciendo los hechos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, muy bien, yo.
en este caso, cuando inicia un proceso penal, la persona encargada de este tipo de disposiciones y ante la cual se llegan a remitir los resultados de las mismas es la fiscal, ¿no? Que toma en consideración todo este tipo de valoraciones de manera objetiva, por el mismo hecho que nosotros ya conocemos que en el ámbito de la criminalística, todos estos temas tienen que ser debidamente comprobados y verificados, deben tener un sustento, una base técnico-científica, ¿sí? Perfecto. La prueba pericial. La prueba pericial criminalística como acto de investigación requiere para su conformación científica de la actuación consciente de un sujeto contingente del proceso penal acusatorio, es decir, del perito. Vamos a ir analizando por partes de esto. Cuando aquí nos habla de un sujeto contingente, ¿sí? Nos está hablando de una persona que cuenta con esta capacidad, con este conocimiento, con esta preparación en una disciplina, en un área, en una ciencia en particular específica, en relación directa al proceso de investigación, ¿no? ¿Sí? Por ende, requiere de conocimientos técnicos científicos. ¿Para qué? Para que pueda, en este caso, formar parte del proceso, ¿sí? Yo como les había manifestado, aquí les pregunto, eh, si Joana López eh, tiene un conocimiento amplio en lo que corresponde a, a documentoscopía, ¿ya? Documentología, perdón, a documentología. Y a Joana le designan para que realice un peritaje de balística. ¿Es válido o no es válido? Daily García. Yo creo que no, porque, o sea, ella está especializada en otra área y le están enviando a otra área y creo que le haría falta la experiencia y el conocimiento, podría ser. Exactamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Joa tiene un conocimiento en otra área, ¿no es cierto? En otra disciplina. Y esta es una razón que muchas veces llega a suceder. ¿Por qué? Porque la falta de conocimiento, preparación y experticia de un perito puede llegar a invalidar su informe. ¿Sí? Por el mismo hecho de que no cuenta con esta preparación para emitir un criterio técnico científico específicamente en esa disciplina. ¿Sí o no? Para que me entiendan de mejor manera. ¿Ustedes creen que si se daña el motor de mi carro y yo le llevo a un arquitecto para que repare el motor de mi carro, va a poder hacerlo? No, no es cierto. Ah, eso no es actuación, pues ya está por simple lógica ya. No, no es cierto. ¿Por qué? Porque obviamente un arquitecto tiene un conocimiento en el área civil, ¿no es cierto? En el área de construcción, en el área de infraestructuras, en el área de bases, ¿sí o no? En este caso, él tiene un conocimiento y tiene experticia, pero en otra rama, ¿verdad? Entonces muy difícilmente va a poder reparar el motor. Lo mismo sucede aquí. Para que me comprendan, creo que esta analogía les quedó más práctica, ¿no? Y más clara para que me entiendan de forma precisa. ¿Sí? El término que proviene de la voz latina peritus, con la cual se distinguía a quién, a los sabios, a los experimentados, de una persona hábil en una ciencia, área, materia en particular, ¿sí? Y de igual manera, en un diccionario jurídico elemental, se define como la persona que, poseyendo especiales conocimientos teóricos o prácticos, informa bajo juramento al juzgador sobre puntos litigiosos en cuanto se relacionan con su especial saber o experiencia. ¿Por qué creen que aquí es importante y por qué creen que manifiesta bajo juramento? A ver, Karen. Porque en él se estaría proponiendo su responsabilidad, su ética y se vería si está trabajando legalmente.
Ya, ¿no es cierto? De hecho, sí, porque incluso muchachos, aquí nosotros como estamos hablando en el ámbito legal, el, eh, el perjurio es un delito, ¿sí? Entonces, en este caso, incluso de ser la situación correspondiente de que lleguen a mentir dentro de lo que corresponde a la competencia y a la designación que tuvo, van a tener y van a hacerse acreedores de sanciones, incluso hasta en el ámbito penal, ¿sí? Y justamente como lo manifestaba Karen, también, ¿no es cierto? Nosotros estamos poniendo en juicio nuestra reputación, nuestra capacidad, nuestra habilidad. Y la labor del perito, como les he manifestado, es objetiva. Ellos tienen que dedicarse netamente a dar a conocer lo que las atribuciones que, bueno, en cumplimiento de en cumplimiento de las atribuciones que les confirieron a ellos dentro de un proceso. ¿Sí? Y aquí tendrán que hacerlo bajo juramento, porque como les digo, de ser el caso de que a Ángel Fajardo le dicen, Ángel, anda, di esto, por favor. Y es totalmente ajeno o distante a la realidad. El perjudicado a terminar siendo Ángel, ¿no es cierto? ¿Sí? De llegar a determinarse y a demostrarse lo contrario, porque eso ya lo vamos a ver más adelante. Nosotros incluso, ustedes van a poder participar en calidad de peritos públicos o de peritos particulares que también pueden llegar a acceder y que pueden llegar a formar parte de un proceso a solicitud de parte. ¿Sí? Entonces, ustedes en este caso van a tener que conceder sus conocimientos sobre estos puntos litigiosos, ¿no? En este caso, un ejemplo, en accidentología, el informe de determinación de la causa basal. Cuando hablamos de la causa basal, estamos determinando la responsabilidad de quién tuvo la culpa en este caso, sí, en pocas palabras. ¿Quién fue el culpable del cometimiento del delito? ¿Y esto cómo se realiza? Esto se lo realiza a través de la valoración y el análisis técnico, científico de los profesionales en el área, ¿sí? Por el mismo hecho de que en este caso cuando se llegan a hacer estos análisis, estos peritajes en el ámbito de accidentología, les pongo un ejemplo, llegan a determinar velocidades, ángulos, ubicación de los vehículos, ¿sí? Y ahí se llega a determinar esta cuestión, ¿sí? Yo les cuento un caso muy personal porque a mí me pasó esto en Ambato. Yo tuve un accidente de tránsito, en lo cual este personaje, yo tenía la plena certeza de que yo estaba bien, ¿sí? Yo siempre tuve la certeza. Y este personaje fue un accidente múltiple, por el mismo hecho de que, como este vehículo invadió vía, yo le impacté, ¿sí? Y al momento en el que yo le impacto, este vehículo golpeó a un tercer carro. Pero para que se den cuenta de las mañas en este sentido. Y esa es una historia y una anécdota personal, como les digo. A mí estos dos señores se habían puesto de acuerdo para tratar de hacerme responsable. Sí. Entonces, en todas sus versiones se habían puesto de acuerdo con el propósito de quererme sacar dinero. ¿Qué sucede, muchachos? Que yo digo que el karma mismo existe, ¿no? Cuando haces cosas buenas, la vida te regresa cosas buenas. Y de igual manera, cuando actúas de forma negativa o en este caso hasta maligna, sí, sin principios y valores, la vida también te lo regresa. ¿Saben qué sucedió en mi caso en particular? Que justo había habido una cámara en un local en el que vendían aros y llantas que fue frente al punto en el cual se dio el accidente. Y a mí me llegan a poner en conocimiento de este particular. El momento que realizaron la extracción, la explotación y el análisis del video, determinaron de forma tácita, ¿sí? que
que el responsable fue la persona que invadió vía, que yo ya lo supe desde el primer lugar. ¿Sí? ¿Y saben cuál fue el resultado de los otros señores que quisieron jugarme sucio? Que con el que estaban tratando de perjudicarme, obviamente como al ser responsable les tenía que cancelar los valores. ¿Saben cuánto les pagó? No les pagó ni la tercera parte de lo que les había costado el arreglo y de lo que a mí me quisieron sacar. ¿Sí se dan cuenta? Y ahí tienen un ejemplo claro de cómo las pericias, en este caso, ya van a demostrar la verdad y la realidad de los hechos. ¿Sí o no? ¿Sí? Y ahí se realizaron análisis tanto en la reconstrucción de los hechos, ¿sí? La explotación, la extracción, explotación y evaluación, en este caso, del video. eh, Incluso en las versiones que llegaron a dar estos señores que estaban confabulando contra mí, se empezaron a contradecir. Y ahí todo esto se va articulando como un rompecabezas. ¿Sí? Y como les manifiesto, yo salí victorioso en este sentido. ¿A través de qué? De el análisis de un experto sobre el punto, en este caso, litigioso. ¿Sí o no? Que era el accidente, en el cual se tiene que determinar la responsabilidad de quién cometió el accidente, quién provocó ese accidente. Ahí tienen un ejemplo práctico. ¿Sí se dan cuenta? Y ahí, ahorita ustedes acaban de darse cuenta de la aplicación práctica de la criminalística. ¿Sí? Entonces, miren. Para el peritaje criminal se muestra imprescindible una formación lo más integral posible en técnicas de investigación criminal. Un perfil que se apropie constantemente de los avances tecnológicos y del desarrollo de las ciencias naturales y exactas, con una especialización en las distintas acciones técnicas que desarrolla la criminalística como ciencia auxiliar al proceso penal, que presenten rasgos propios que lo identifican y a la vez distinguen de otros intervinientes en el proceso, que también le ponen en juicio oral público contradictorio. ¿Sí? En este caso, ya hemos visto la importancia de la formación del perito, de la preparación, ¿no es cierto? De tanto de la pericia como del peritaje. ¿Verdad? Ya les acabo yo de mencionar un ejemplo práctico, ¿no es cierto? ¿Ya? De igual manera, en este caso, en mi caso en particular, la aplicación de técnicas de investigación criminal, la reconstrucción de los hechos, las diversas diligencias que se desarrollaron, ¿verdad? ¿Sí? Y de igual forma, de la aplicación y utilización de avances tecnológicos. ¿Por qué? Porque cuando realizan el análisis, en este caso, cuando realizan el análisis de un video, muchachos, ellos tienen y cuentan con elementos tecnológicos en los que van determinando las trayectorias, ¿sí? Y diversos elementos que forman parte del mismo y con lo que pueden de manera exacta determinar este tipo de responsabilidades. Nosotros, como ya nos hemos dado cuenta, en el ámbito de la criminalística se vienen implementando de forma permanente avances tecnológicos, ¿no es cierto? Ya utilización, en este caso, de medios para determinación de ADN, de reproducciones 3D, ¿sí? Es decir, vamos a la par con la ciencia y van siendo implementados este tipo de avances tecnológicos en el ámbito de la criminalística. El conocimiento de las ciencias naturales y exactas. En el caso de lo que me sucedió, el ejemplo práctico que les mencionaba, la física, ¿no es cierto? Para determinar la velocidad, para determinar la ubicación, la fuerza, ¿sí? El ángulo. Y que en este caso nos permite a nosotros obtener resultados objetivos demostrados a través de la ciencia. Y que con ello nosotros podemos conceder al administrador de justicia este tipo de elementos que sirven, ¿no? Y dentro del análisis y la valoración del juez para resolver estas controversias, ¿sí? El perito criminalista.
El perito criminalista es la persona que, previa designación legal, interviene en el proceso para ofrecer juicios de valoración ante el órgano jurisdiccional en las partes sobre determinado pasaje del hecho pretérito que se somete a debate, sobre la base de sus conocimientos científicos, técnicos o artísticos propios de la profesión u oficio que desempeña. ¿Por qué creen, por qué creen que se realiza este tipo de designación legal? Evelyn Hinojosa. Dicen se realiza para que las personas o si no los especialistas asignados tengan autoridad y respaldo jurídico. Ya, exactamente. Muy bien, Evelyn, sí. Porque en este caso a ustedes les están concediendo la potestad, ¿no es cierto? Para que puedan actuar. Si en este caso le designan a Daily García para que realice y cumpla la función en criminalística de campo, ¿sí? Eh, de levantamiento de indicios. Daily solo va a poder cumplir y realizar esa diligencia, ¿sí? Ella va a simplemente cumplir la función para la que ha sido designada. ¿Sí me hago entender? Ejemplo práctico, lo mismo que les manifestaba. A Ángel Fajardo le designan para que realice la extracción del video, ¿sí? En este caso, para que saque el video de la cámara de seguridad, ¿sí? Pero si a Ángel solo le dicen extracción del video de la cámara ubicada en el domicilio perteneciente a Pepito Pérez en las calles tal de la ciudad de Guarán, ¿sí? Ángel solamente va a poder hacer la extracción, ¿sí? ¿Por qué? Porque a él solo le están designando para esa actividad, ¿sí o no? Si de ser el caso, Ángel realiza la extracción y hace la exploración del video, si él no está designado para esa labor, no es válido. ¿Sí me hago entender? ¿Ya? En este caso, si establecen que Ángel Josué Fajardo Cerezo realice la extracción y la exploración del video, ahí sí cuentas tú con esa potestad como lo manifestaba Evelyn. ¿Sí? Ahí para que me entiendan de mejor manera. ¿Sobre qué? Por eso aquí nos manifiestan de forma directa, ¿no? Sobre el pasaje pretérito, ¿sí? Sobre el hecho, sobre el punto clave que se está analizando en este caso. ¿Con qué bases? Con conocimientos científicos, técnicos, artísticos propios de la profesión que llegue a desempeñar, en este caso, el perito. Es decir, en la experticia, la capacitación, el conocimiento en el que tenga especialidad el perito. Pueden pertenecer a grupos de investigación oficial, generalmente vinculados a las direcciones de investigación criminal subordinadas a la Fiscalía General del Estado, o también pueden desempeñar sus labores de forma privada. ¿A qué me refiero? Que aquí viene una cuestión que les vuelvo a comentar en el ejemplo práctico de lo que me sucedió. Justamente este personaje había sido medio político el responsable del accidente y había contratado a un abogado en Ambato que era muy conocido, pero no era conocido por nada bueno. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Entonces, en este caso, existía la duda de que por maniobras inescrupulosas, sin valores y principios, incluso hasta ilegales, pudiera llegar a perjudicarme en algún sentido. Entonces, ¿qué sucede? Que yo también en este caso, de ser la situación de que me hubiese salido perjudicial el informe pericial de la determinación de la causa basal, yo le hubiese podido solicitar al juez que designe a un perito privado. Sí, correría bajo mis gastos, obviamente, ¿no? Pero este perito privado realizaría también con la autorización de la autoridad competente
podía haber participado y corroborado los elementos a través de su experticia y su conocimiento. ¿Sí me hago entender? Por eso les manifestaba, ustedes podrán actuar tanto en el ámbito público como privado también. El perito presenta puntos de contacto con otros medios de prueba, como los testigos que son propuestos en virtud del medio de prueba testifical o de testimonio, también con el testigo perito y con el consultor técnico. Pero cada uno de estos sujetos intervinientes en el acto del juicio oral y público tiene una finalidad bien determinada y se diferencian en lo esencial. Es decir, la actuación de cada uno de estos peritos, dependiendo de las características del ámbito, del entorno y de la designación, corresponderá a los diversos puntos que nosotros vamos a seguir analizando durante el transcurso de la presente semana. Clasificación a la prueba pericial, criminalística y del perito. La prueba pericial criminalística, como todo objeto o fenómeno del mundo natural o social, tiene características de sus relaciones con los demás objetos o fenómenos. Como fenómeno jurídico tiene su individualidad, conforme a los rasgos hasta aquí estudiados, pero en sus relaciones con los funcionarios de autoridades judiciales. Es decir, que nosotros tenemos y daremos validez, en este caso, a través de nuestro procedimiento de investigación criminal, ¿sí? Pero que también va a tener relación directa con el ámbito judicial en la parte procesal, con los demás medios de prueba y con el mismo proceso. Se produce toda una diversidad en su manifestación que es menester categorizar, ordenar y jerarquizar, a manera de propiciar su mejor comprensión. Hasta en la más elemental observación se producen mecanismos de selección y agrupación que los propios padres de la criminalística aquí pusieron de manifiesto. En sentido general, la prueba pericial criminalística y los peritos se clasifican de la siguiente manera. Pericial por peritos titulares y no titulares, pericial como diligencia de investigación y como medio de prueba, pericial como instrumento de percepción y como instrumento de deducción, pericial científica y de opinión, pericial por peritos nombrados de oficio y a propuesta de parte, pericial por peritos oficiales y por peritos independientes, pericial de oficio y a propuesta de parte, pericial de régimen general y de régimen especial, pericial potestativa y preceptiva, y pericial por peritos designados en primer término y ampliada o complementaria. ¿Sí? Esta viene a ser la prueba pericial y los peritos que se desenvuelven y se desarrollan en los diversos ámbitos. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Por eso mencionó usted que hay diferentes. Claro que sí. Ustedes, dependiendo de las circunstancias, van a tener que participar y van a tener que cumplir las funciones que les llegue a conceder. Y en los puntos, bueno, en este sentido sería con las atribuciones que les llegue a dar la autoridad competente. ¿Sí? Ya se dieron cuenta incluso de la relevancia de por qué es necesario de que ustedes eh, tengan, en este caso, una autorización, ¿no es cierto? En este sentido, viene a ser lo que corresponde a la designación legal con la que deben ustedes contar para poder cumplir con las funciones que les corresponderían dentro de una investigación criminalística. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Les gustó? Muy bien. Chévere, chévere, muchachos. Me alegro mucho y espero que les siga apasionando, que les siga llamando la atención y que en este caso van muy bien. Y me encanta el interés que le están poniendo algunos muchachos. Como les dije, en los otros casos irán tomando en consideración todos estos factores porque ya les manifiesto en la semana 8 ahí es cuando nosotros vamos en cambio ya a ver la realidad de algunas personas. Entonces, siempre es importante que lo tengamos presente. ¿Sí? Por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí, muchachos. Muchas gracias.